Estimados amigos y hermanos, el tema que trataremos hoy es de vital importancia y espero que lo vean hasta el final, pues encierra un mensaje no solo de esperanza, sino también de advertencia para todos nosotros. Es el ataque final del dragón en contra del pueblo de Dios. Hemos estado estudiando los ataques del dragón en contra de Jesús, en contra de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica del primer siglo o los primeros siglos, y también los ataques del dragón en contra de la iglesia cristiana fiel a lo largo de la Edad Media. Y ahora vamos a centrar nuestra atención en el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra vez encontramos aquí el dragón, quien se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y los identifica los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Veamos paso a paso estos elementos contenidos en este último versículo de Apocalipsis 12. Primero, el dragón. Ya vimos en unos estudios anteriores que basados en Apocalipsis 12, 9, el dragón es Satanás. Pero también el dragón actuó a través del Imperio Romano, según Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4, cuando el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero el dragón no solo actuó a través del Imperio Romano, tratando de destruir a Jesús y persiguiendo a la iglesia cristiana en los primeros siglos. El dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, como se describe, también está representado por la primera bestia de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar, que también tenía, al igual que el dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. Y al analizar con detalle las características de esa bestia de Apocalipsis 13, encontramos que representa ya no a la Roma imperial, ya no a la Roma política, sino a la Roma papal, a la Roma religiosa, a la Iglesia católica. Y digo esto no con el afán de acusar ni de criticar, sino de exponer cómo Satanás ha utilizado instrumentos humanos para perseguir a su pueblo fiel que trata de guardar los mandamientos de Dios y trata de mantenerse apegado a las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, el dragón, Satanás, actuando a través del Imperio Romano primero y después a través de la Iglesia romana. Se llenó de ira contra la mujer. La mujer que se viene describiendo en todo el capítulo 12 de Apocalipsis se refiere, como ya hemos visto, a la iglesia fiel, a la iglesia que tiene como fundamento la palabra de Dios, a la iglesia que está revestida de la justicia de Cristo Jesús. Contrario a la otra mujer que tiene como fundamento las tradiciones humanas y que no está revestida de la justicia de Cristo, sino que busca justificarse con sus propias obras, pagando mandas o haciendo sacrificios para alcanzar según el favor de Dios. Así que aquí se refiere a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Satanás entonces tiene guerra contra esta mujer y lo enfoca en el tiempo del fin al decir el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia. ¿Saben qué? Esto de resto y de descendencia hace referencia a un remanente fiel que Dios siempre ha tenido aún desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, entre todo el mundo que apostató, entre los antediluvianos, Dios tuvo un remanente, Noé
y su familia, un resto que quedó fiel. Posteriormente, de los descendientes de Noé, Dios tuvo un remanente, el pueblo de Israel. El libro de Génesis, capítulo 45 y versículo 7, presenta a la familia de Jacob, la familia de Israel, como un resto, como lo que queda fiel a Dios. Pero después, de entre todo el pueblo de Israel, quedó un remanente, que fue la tribu de Judá. Y luego otro remanente, Jerusalén. Y después de que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, Dios prometió que haría volver un remanente. El libro de Ezequiel, capítulo 6, versículos 8 y 9, Ezequiel 6, 8 y 9, nos habla de ese resto, de ese remanente que Dios haría volver. O sea, está Israel como remanente, pero de ahí queda Judá como remanente, y de ahí queda aquellos que volvieron del cautiverio babilónico para reconstruir Jerusalén. Pues lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Tenemos un remanente, por así decirlo, de entre todos los judíos, que son aquellos que recibieron a Cristo Jesús, a todos los que le recibieron, a los cuales, dice San Juan, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y se formó la iglesia cristiana. Pero de esa iglesia cristiana, con el correr de los años, con el pasar de los siglos, esa iglesia se corrompió y tuvo que salir un remanente en el tiempo de la Reforma. Martín Lutero y los reformadores llamados protestantes fueron un remanente. ¿Por qué? Porque se opusieron a las tradiciones de la Iglesia católica, principalmente a la venta de indulgencias. De hecho, Martín Lutero, sus 95 tesis que clavó el día 31 de octubre en la iglesia del castillo de Wittenberg, fueron 95 protestas en contra de la venta de indulgencias. Y así surgieron los protestantes como un remanente que quería mantener en alto la Biblia y la Biblia sola, porque el lema de la Reforma era solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia y solo el Dios verdadero. Así que la Reforma estuvo exaltando la Biblia y surgió como un remanente. Pero dentro de los protestantes que surgieron a partir de la Reforma, la Biblia señala que en el tiempo del fin saldría otro remanente. Apocalipsis 14, los versículos 6 al 12, nos habla de un pueblo que proclamaría el mensaje de Dios, el evangelio eterno de la justificación por la fe a todo el mundo. Surge entonces un remanente del remanente. Primero, la iglesia cristiana que se vuelve católica, luego la iglesia protestante, los seguidores de Martín Lutero, y luego un remanente que en el tiempo del fin habría de exaltar la observancia de los 10 mandamientos. Ahora, la última frase de Apocalipsis 12:17 señala que Satanás tiene guerra va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Resto, descendencia, hablan de un remanente que en el tiempo del fin permanece fiel a las enseñanzas del evangelio enseñado por Jesucristo y las características fundamentales. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En la lucha final entre el bien y el mal, entre los ataques finales, estará en juego la observancia de los 10 mandamientos. Y habrá dos grupos. El mundo en general, el cual adorará a la bestia y tendrá como fundamento la tradición, las tradiciones de la iglesia, las enseñanzas de los padres de la iglesia, los acuerdos de los concilios realizados por la iglesia a lo largo de los años. Pero habrá otro pueblo, el pueblo fiel a Dios, no a la bestia. Y este pueblo fiel a Dios exaltará los 10
mandamientos, y entre los cuales destaca la observancia del sábado como día de reposo. ¿Por qué? Miren, al final, el conflicto se centrará en la adoración. Como vimos en un tema anterior, ¿en qué día adoras? ¿En el domingo, establecido por la bestia, que cambió los tiempos y la ley, o en el sábado, establecido por Dios? Y quiero decirles que esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En Daniel 7:25 se nos habla del mismo poder instigado por el dragón. Allá se le llama como el cuerno pequeño, que creció mucho y derribó 3 cuernos y que blasfemó contra Dios. Ese cuerno pequeño, dice Daniel 7:25, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién se ha atrevido a cambiar la ley de Dios y los tiempos sagrados? Tristemente, la Iglesia Católica Apostólica Romana anuló el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Busquen un catecismo, busquen los 10 mandamientos y compárenlos con la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, encontramos los 10 mandamientos. Y el segundo prohíbe claramente la adoración de imágenes. Y ese mandamiento no está en el catecismo. Luego viene el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que naturalmente en el catecismo aparece como tercero, porque se eliminó el segundo. En la Biblia, claramente, Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, está el mandamiento que indica claramente descansar el séptimo día de la semana, el sábado. Pero en el catecismo, ese mandamiento fue cambiado y solo dice: santificarás las fiestas. Así que, mis hermanos, Satanás tiene guerra contra el resto de la descendencia de la mujer y los identifica: aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Satanás no tiene guerra contra todos los cristianos. No. Satanás no tiene guerra contra la iglesia cristiana que apostató, llamada ahora Iglesia Católica. Ni tampoco tiene guerra contra todos los evangélicos que no respetan el sábado como día de reposo. Satanás tiene guerra contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, inclusive el sábado. Y contra ese pueblo, Satanás, a través de el catolicismo, a través del protestantismo apóstata representado por los Estados Unidos, 2 potencias que habrán de unirse, Estados Unidos y el Vaticano, Satanás lanzará guerra a través de esas 2 organizaciones en contra de los observadores del sábado. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. La otra característica del remanente contra el cual Satanás tiene guerra es que tiene el testimonio de Jesucristo. Y consultando el mismo Apocalipsis, encontramos que en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10 especifica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y debo decir que el único pueblo evangélico cristiano que en el tiempo del fin se apega a los 10 mandamientos y tiene el testimonio de la profecía es el pueblo llamado Adventista del séptimo día. Y lo digo con humildad, después de haber estudiado por muchos años los mensajes, contenidos y doctrinas y publicaciones de muchas organizaciones religiosas. Mis queridos amigos, la guerra final del dragón Satanás, actuando a través del Vaticano, unido con Estados Unidos, la guerra final será en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y al decir guarda los mandamientos de Dios, se incluyen todos. Los 10 mandamientos, por supuesto, porque no podemos pensar que esos fueron anulados como algunos dicen. No es que fueron clavados en la cruz. No, nada de eso.
lo que fue clavado en la cruz fueron el registro de nuestros pecados. Y algunos dicen, no, es que eso ya son costumbres judías, el sábado judío, que eran fiestas y ceremonias. No confundamos. Ciertamente, Colosenses 2, 14, 15, 16 nos dice que nadie nos juzgue en días de reposo, pero se refiere a los días de reposo ceremoniales, la Pascua y otros sábados, porque había fechas especiales en el calendario judío que eran días de reposo, días de asueto, días feriados, días libres, y esos eran llamados sábados, porque sábado quiere decir reposo, y caían en diferentes días de la semana, porque eran fechas específicas, así como ahora el 5 de mayo, el 20 de noviembre, el 1 de mayo, son fechas específicas, son días de asueto, días feriados. A veces pueden caer en viernes, a veces en martes, a veces en sábado, en fin, así esos eran los sábados ceremoniales, de los cuales, dice San Pablo, nadie os juzgue en esos sábados. Pero el sábado del cuarto mandamiento es un sábado semanal, el séptimo día de la semana, que no podía ser alterado, porque Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y quien trató de cambiar la ley de Dios fue ese poder llamado el cuerno pequeño en Daniel, o bien la bestia de Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar. Así que no nos confundamos. El sábado continúa vigente hasta el fin, porque es parte de los 10 mandamientos. No podemos quedarnos solo con 9 mandamientos y uno de esos acomodarlos a nuestra manera. No, porque luego argumentan. No es que el domingo es cuando Jesús resucitó y por eso descansamos el domingo. Pero cuidado, eso no tiene fundamento bíblico. En ningún pasaje del Nuevo Testamento o de los Evangelios Jesús establece que se descanse el domingo como día de reposo, porque allí resucitó Él. Los apóstoles continuaron con la práctica. Hechos capítulo 17, versículo 2, Hechos capítulo 8 y versículos 3. Allí encontramos evidencias de la práctica de los apóstoles de continuar guardando el sábado. Y algunos argumentan que el apóstol Juan tuvo la visión del Apocalipsis un sábado, al decir, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Pero cuál es el día del Señor? Según la Biblia, el día del Señor es el sábado. Y entonces, en base a eso, sabemos que la visión del Apocalipsis fue un sábado. Pero algunos han traducido mal la Biblia allí y han puesto, yo fui en el Espíritu en el día domingo. Cuidado, eso no es traducción de la Biblia, eso es alteración del texto bíblico, porque el texto bíblico de Apocalipsis 1:10 dice, Curiaque gemera. Y Curiaque gemera quiere decir día del Señor. Y durante todo el primer siglo, tiempo durante el cual fue escrito el Apocalipsis, el día del Señor era una forma de referirse al día sábado. Fue posteriormente cuando la Iglesia Católica le llamó al domingo el día del Señor, el Dominus Dei. Pero eso vino mucho después. El día del Señor, Curiaque gemera, Apocalipsis 1:10, se refería al sábado. Así que, hasta aquí le dejemos. Satanás, actuando a través del Imperio Romano primero, de la Iglesia Romana después, persigue a la Iglesia cristiana fiel. Y al final del tiempo se va en contra del remanente, el residuo, lo que queda fiel, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero no tengamos temor, quienes tratamos de guardar los mandamientos de Dios, quienes los reconocemos como válidos, no tengamos temor, porque aunque pelearán contra el Cordero, Cristo Jesús, el Cordero los vencerá. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por lo tanto, no hay nada que temer. Mantengámonos fieles, poniendo en alto la palabra de Dios y exaltando los 10 mandamientos tal como están en la Biblia. Que Dios les bendiga.